Señor mío, yo te pido que tomes el control de mi vida y no quiero, Señor, decir cosas que sean mías y no tuyas, Señor. Yo quiero que la palabra que salga de mi boca sea guiada por ti, Santo Espíritu, y que seas tú hablándole a tu pueblo, Señor. Seas tú abriéndonos el entendimiento y danos un corazón dócil para aceptar la palabra que tú nos envías. Y para entender, Señor amado, que cuando tú nos mandas una palabra es para restauración, es para bendición, es para crecimiento. Toma el control de nuestras vidas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quiero invitarles que por favor busquemos en Segunda de Tesalonicenses el capítulo 2, versículos del 1 al 8. Amén. Segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, el capítulo 2, versículos del 1 al 8. Dice de la siguiente manera: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. El título del mensaje en esta hora es Volvamos a la senda antigua. El título del mensaje es Volvamos a la senda antigua. Y quiero decirles algo, hermanos, que no me tocaba este domingo predicar a mí, le tocaba a nuestro pastor principal, a nuestro hermano Pastor José Márquez, pero por unas circunstancias que se presentaron, él no pudo hacerlo. Entonces, el día jueves como al mediodía, se me informó que lo hiciera yo. Pues inmediatamente uno comienza a pensar qué palabra llevar. Y lo primero que a uno se le ocurre pensar como predicador, como pastor o como maestro, lo primero que a uno se le ocurre pensar es qué palabra llevarle al pueblo. ¿Qué es lo que Dios quiere? Porque mucha palabra hay para enseñar, pero ¿cuál es la palabra exacta de lo que Dios quiere enseñarle al pueblo? Y vengo con una palabra, hermanos, que
fue lo que Dios me dio. Y esta palabra, hermanos, primeramente siempre será que cada vez que predique, la palabra que enseñe primeramente será para mí. Y enseño de lo que Dios me enseña, de lo que Dios me muestra, para que ustedes, mis hermanos, también lo apliquen. No necesariamente todas las cosas que vaya a decir en el día de hoy puedan aplicar a usted, pero ciertamente le pido a Dios que lo que yo traiga sea para la honra y gloria de Él y para crecimiento de la iglesia. Digo esto porque hay momentos donde Dios consuela y hay momentos donde Dios exhorta, y quizás la palabra de esta hora sea un poquito dura, sea un poquito fuerte. Creo que las personas que han podido relacionarse conmigo ya incluso a un nivel de amistad, de intimidad, sabrán que no soy una persona religiosa, sabrán que no soy extremista. Y quiero aclarar esto para poder entrar en el tema. Siempre he creído que Dios nos ama y nos ama mucho, siempre he creído que Dios consuela, siempre he creído que Dios restaura, siempre he creído que Dios se mueve de diferente manera, pero también soy un firme creyente de que Dios exhorta. Amén. Así que, mis hermanos, créanme que lo que voy a decir lo digo con la confianza de que le he pedido a Dios que sea Él el quien me mostrara, con la confianza de que sea Él el que le ministre a la iglesia. Digo esto también porque hay momentos donde yo he predicado, y gracias por la sinceridad, hermano, pero hay momentos donde algunos hermanos se me han acercado y me han dicho: varón, le repartiste palo a la iglesia. No, mi hermano, yo nunca he tenido en mi corazón repartirle palo a la iglesia. No. Lo que siempre he sentido en mi corazón, y ahí tengo que ser obediente, aún por encima de mis propios gustos. Yo quisiera predicar tantas cosas, pero aún por encima de mis propios gustos, yo tengo que ser obediente a lo que Dios me muestra. Así que empecemos. Los amo. De corazón los amo. Amén. Bien. En la parte de segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, hemos leído acerca de que Pablo le dice a los tesalonicenses que la venida del Señor no vendrá sin que antes se manifieste ¿qué? La apostasía y el hombre de pecado. Pero dice que el hombre de pecado no se ha manifestado porque hasta el momento hay alguien que lo detiene. Dice, hay quien lo detiene. Y cuando Él se ha quitado, dice, hay quien lo detiene, y cuando Él se ha quitado, entonces sí se podrá manifestar el hombre de pecado. Ahora, ¿quién es ese inicuo? ¿Quién es ese hombre de pecado? Creo que toda la iglesia lo sabe. La palabra de Dios dice que se levantará alguien que aborrecerá a Dios, aborrecerá todo lo bueno, maldecirá a Dios, será un blasfemo, y todos nosotros sabemos que es el anticristo. Que a propósito, estamos muy cerca de la aparición del anticristo, pero la iglesia no lo va a ver. La iglesia no va a ver el anticristo. Ahora, mi hermano, escúchenme esto, la palabra de Dios dice que hay alguien que lo detiene. ¿Quién es el que lo detiene? No hay fuerza humana, hermano, que pueda contener la manifestación del inicuo. Aún no hay fuerza angelical que pueda detener la manifestación del inicuo. Solo el Espíritu Santo es el que detiene la manifestación del inicuo. Pero tenemos que entender las formas como Dios trabaja. Escúchenme esto, por favor. Porque hoy no vengo a hablar de escatología, hoy vengo a hacer otro tipo de reflexión, pero por acá voy. Tenemos que entender la forma como Dios trabaja. Hermanos,
La palabra de Dios habla acerca del misterio de la piedad. Y el misterio de la piedad fue revelado en el momento que Cristo vino a la tierra y murió por nuestros pecados. Se reveló ese misterio de la piedad, que Dios, el Todopoderoso, el que creó el universo, se hizo hombre y murió por los pecados de la humanidad. Era un misterio que no había sido revelado, pero Dios manifestó el misterio de la piedad. Pero la palabra de Dios también señala que existe el misterio de la impiedad. ¿Y cuál es el misterio de la impiedad? Que también se manifestará Satanás, que es un burdo imitador de las cosas que hace Dios. Se manifestará el hombre de pecado, se manifestará el anticristo. Satanás, como falso imitador de las cosas de Dios, en el tiempo de los 7 años de tribulación tendrá una trinidad diabólica, donde el diablo es como el Padre, el falso profeta como el Espíritu Santo y el anticristo como el Hijo. Será la trinidad diabólica y engañará a toda la humanidad y gobernará por 7 años. Pero no es de eso de lo que les quiero hablar. Lo que les quiero decir es que ciertamente está el misterio de la piedad y también está el misterio de la impiedad. Pero escúchenme esto, lo que está deteniendo la manifestación del hombre de pecado, del hombre del inicuo, lo que está deteniendo la manifestación del inicuo es la presencia del Espíritu Santo. Ahora, cuando Jesucristo estuvo en la tierra, Jesucristo le dijo algo importante, Jesucristo le dijo algo importante a los discípulos. Le dijo, les conviene que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya para que venga entonces el Consolador. Él los va a enseñar, les va a recordar todas las cosas que yo en algún momento les he dicho. Pero también les va a enseñar cosas que no les he dicho porque todavía no están preparados para recibirlas. Pero el Espíritu Santo, después que yo me vaya, se las revelará. Así que el Señor le dice a los discípulos, os conviene que yo me vaya, porque entonces el Espíritu Santo vendría, al él irse el Espíritu Santo vendría, el Consolador, y nos mostraría y nos enseñaría. Pero también dice acerca del Espíritu Santo, dice el Señor Jesucristo, que cuando Él viniera sobre nosotros recibiríamos poder. Le dice a los discípulos, no se vayan de Jerusalén, no se muevan, quédense quietos hasta que reciban poder, porque cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, recibiréis poder. Así que podemos entender, hermanos, que lo que detiene la manifestación del inicuo es el Espíritu Santo. Sí, pero el Espíritu Santo será quitado de la tierra cuando la iglesia también sea llamada a la presencia de Dios, que es lo que nosotros conocemos como el arrebatamiento de la iglesia. Y cuando nosotros hablamos del arrebatamiento de la iglesia, hablamos de que Cristo Jesús vendrá a buscar a su iglesia. Pero esta venida de Cristo Jesús, quiero aclarar, esta venida de Cristo Jesús no es la segunda venida de Cristo. Esta venida de Cristo Jesús dice que vendrá y nosotros le recibiremos en el aire. Jesús no va a tocar tierra, sino que seremos arrebatados. Dice que los muertos en Cristo serán transformados y los que vivamos los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Así que, mis amados hermanos, en ese sentido podemos decir entonces de que la presencia del Espíritu Santo está íntimamente ligado al mover de la iglesia. Está íntimamente ligado al mover de la iglesia. Dice la Biblia, pero recibiréis poder. Así que, mi hermano, yo quiero que ustedes piensen por un momento.
Yo quiero que ustedes piensen por un momento, ¿quiénes son ustedes en Cristo Jesús? Si nosotros, la iglesia, supiéramos quiénes somos en Cristo Jesús, escúchenme esto, ni aún el anticristo se puede manifestar mientras esté la iglesia en la tierra. Está detenido. Yo soy de los que creo que ya está vivo. Yo soy de los que creo que en cualquier momento se manifiesta. El mover del mundo está increíble, hermanos. Y quizás ustedes digan, oye, el hermano Misael siempre habla de estas cosas. Es que Dios está mandando un aviso de urgencia a la iglesia. Vengo pronto, dice el Señor. Vengo pronto, dice el Señor. Prepárate, iglesia, porque vengo pronto. Vengo por una iglesia sin manchas y sin arrugas. Vengo por una iglesia santa. La demanda de Dios en el Antiguo Testamento fue: sin santidad nadie verá al Señor. Y la demanda de Dios en el Nuevo Testamento sigue siendo exactamente la misma: sin santidad nadie verá al Señor. Así que, mi hermano, nosotros tenemos que revisar nuestras vidas. Es necesario que revisemos nuestras vidas, porque Dios le delegó un poder inmensurable a la iglesia. Escúchenme esto. Si supiéramos, si entendiéramos esta etapa que estamos viviendo, si nosotros entendiéramos el poder de la gracia de Dios, hermanos, si nosotros entendiéramos que en este periodo de la gracia Dios nos proveyó de todo su poder para que la iglesia pudiera triunfar. Dios le dejó a la iglesia 5 ministerios: pastores y maestros, evangelistas y profetas y apóstoles, para beneficio y crecimiento de la iglesia. Dios nos dejó los 9 dones del Espíritu para crecimiento y beneficio de la iglesia. Aún nos dejó dones naturales que podemos usar para crecimiento y beneficio de la iglesia. Por ejemplo, hay gente que tiene un don natural hacia la música. Bueno, Dios quiere usar ese don que Él te regaló para beneficio y bendición de la iglesia. Amén. Así que, mi hermano, nosotros tenemos que entender que Dios nos equipó para vencer. Hermanos, quiero que de verdad, y perdónenme el énfasis, piense usted en un momento en esto. Los 7 años más terribles de la humanidad, donde saldrán más demonios del infierno. Se abrirá el abismo y saldrán demonios del infierno. Donde hay unos demonios autados en el río Éufrates, que dice el libro del Apocalipsis, que serán desatados, y está determinado el mes, el día y la hora en que serán desatados, y cuando estos demonios sean sueltos, acabarán con la 1/3 parte de la población de la tierra. Serán los 7 años más oscuros de la humanidad, serán los 7 años más oscuros para la nación de Israel. Será el tiempo de mayor mover satánico como nunca lo ha habido ni lo volverá a ver. La palabra de Dios dice, hablando del pueblo de Israel, serán tiempos de estrechura para Jacob como nunca los ha vivido ni los volverá a vivir. Piense usted, mi hermano, que el infierno mismo se abrirá y saldrán demonios para atormentar la humanidad. Piense usted en esto. Todo eso está contenido porque el Espíritu Santo y la iglesia todavía están sobre la tierra. Quiero que lo piense. Quiero que lo piensen. ¿Saben? Les hablaba yo en cierta ocasión cuando predicaba acerca de la gracia. Les decía que cuando Alemania y también los Estados Unidos fueron a entrar a la guerra, cada nación se enfiló a dar lo mejor de la nación, porque iban a entrar en guerra. Alemania ocupó toda su capacidad industrial a la producción de armamento, toda su capacidad intelectual al desarrollo de nuevas armas, toda su capacidad económica en pro de la guerra,
toda su sangre joven, la juventud alemana, en pro de la guerra. Todo lo que Alemania tenía, lo usó, lo concentró, porque Alemania iba a entrar a la guerra. Y fue así como en el año 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial. Alemania invade Polonia y da inicio a la Segunda Guerra Mundial. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos no entra de una vez a la Segunda Guerra Mundial. De hecho, lo que provocó la entrada de Estados Unidos en el escenario de la Segunda Guerra Mundial fue el bombardeo a Pearl Harbor en el Pacífico, en el Hawái, por parte de los japoneses. Pero cuando Estados Unidos, hermanos, entró a la Segunda Guerra Mundial, destinó toda su capacidad industrial, al igual que los alemanes, destinó toda su capacidad tecnológica, toda su capacidad científica, toda su capacidad económica, la destinó a la guerra, porque la nación iba a entrar en guerra. Se dice que produjo más de 25,000 aviones durante la Segunda Guerra Mundial. Se dice que botaba un portaaviones por semana de los astilleros en los Estados Unidos de Norteamérica. Se dice que cada 5 minutos salía un tanque de guerra de cualquier industria en los Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, ¿qué es lo que les quiero decir? ¿A dónde los quiero llevar? Destinaron todo a la producción. Y saben, hermanos, que Dios entiende que no es que tenemos una opción, si entro o no entro en la guerra. Ay, hermano, a mí me dan miedo esas cosas. Si usted es un hijo de Dios, déjenme decirle que no tiene opción de si entra o no entra en guerra. Usted está en guerra. Y Dios destinó todos sus recursos, sus dones, sus talentos, la presencia del Espíritu Santo. Y aún dice que en Cristo Jesús estamos sentados a la diestra de Dios Padre con todo tipo de bendición en lugares celestiales. Hermano, Dios destinó todo y la palabra de Dios dice que aún las puertas del infierno no prevalecerán ante la iglesia. Quiere decir que Dios destinó todo lo que Él es. No solamente su poder, sino aún su propia persona a través del Espíritu Santo para que la iglesia marcara la diferencia en el mundo. Y así empezó la iglesia. La iglesia empezó con un movimiento poderoso del Espíritu Santo. Allá en el Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo. Está en la presencia de Dios que los demonios no se pueden contener. Está en el poder de Dios que aún el momento más oscuro de la humanidad no ha llegado, porque el Espíritu Santo y la iglesia todavía continúan sobre la tierra. Bendito sea el nombre de Dios. Pero aquí es donde entra la reflexión. Mis amados, lo que digo, lo digo en general. No lo digo de forma personalizada. Es más, ni lo digo por giré. Lo digo por las características que está presentando la iglesia de hoy en día. Porque quizás una de las primeras preguntas que uno se pudiera hacer es, si esto es así, ¿qué pasó con la iglesia? ¿Dónde está ese poder? Esas señales y prodigios que deberían manifestarse en mi vida. Y es acá donde Dios me aló las orejas. Amén. Hermano, la iglesia ha sido minada. Hermano, Jesucristo enseñó que Él vino a sembrar trigo, pero que el enemigo, a la vez que Dios sembraba trigo, el enemigo sembraba cizaña. Hermano, estamos viviendo, dice que no se manifestará el inicuo, no vendrá el día del Señor hasta que no sea manifestada la apostasía, hermano. Aquella gente que se aparta de la fe.
Estamos viviendo un momento único de la iglesia, hermanos, desde un punto de vista espiritual. Quizás sea el momento más glorioso de la tierra, desde la iglesia, pero también quizás sea el momento más peligroso de la iglesia, porque la palabra de Dios dice que muchos apostatarán de la fe. Y cuando la palabra de Dios dice que muchos apostatarán de la fe, no se refiere a esas sectas que están afuera, que si los testigos de Jehová, que si los Hare Krishna, que si el budismo, no se refiere a ello, se refiere a gente que está con nosotros y dentro de nosotros, pero que se apostatarán de la fe, perderán el temor a Dios y aún enseñarán falsa doctrina. Aún enseñarán falsa doctrina. Estamos viviendo tiempos, hermanos, donde los hombres están enfermos por títulos. Estamos viviendo un tiempo donde ya a nadie le gusta que le digan pastor, porque eso suena chiquito, porque eso suena poquito. Ahora yo quiero llamarme apóstol, y quizás algunos ya estarán comenzándose a llamar serafines y querubines. Estamos viviendo un tiempo donde los líderes sienten vergüenza de que les digan pastor o que le digan ministro del Señor. Ahora se dicen llamar coach. Ahora se dicen llamar motivadores. Oh sí, mi hermano, yo quiero motivarles, pero yo no soy un motivador, yo soy un hombre de Dios. Y como hombre de Dios quiero motivarle, pero también como hombre de Dios, así como Dios me exhorta, quiero exhortarle, porque los amo y necesitamos crecer juntos para la honra y gloria de Dios. Escuchaba de alguien dentro de la ciudad que en estos días enseñaba que dejaran de estar predicando tanto de la venida del Señor y se traumaban y dejaban de hacer las cosas porque están esperando la venida del Señor. Déjenme decirles, hermano, me pareció asombroso cuando escuché esto de un líder dentro de la ciudad de Mérida, que incluso no le gusta que lo llamen pastor, sino que lo llamen coach. Como que si la palabra de Dios estuviera negando la segunda venida de Cristo. Es que la iglesia antigua, cuando se saludaba, decía Maranata, que significa Cristo viene. Sí, mis hermanos, cuando hablamos de la venida de Cristo no es para asustar a la iglesia. La iglesia no tiene por qué asustarse de la venida de Cristo. Jesucristo dijo, cuando vean todas estas cosas, cuando vean esa degradación moral, cuando vean ese aumento en los terremotos, cuando vean fenómenos en el espacio, cuando vean el rugir de los mares, cuando vean las guerras y rumores de guerra, cuando vean peste, Jesucristo dijo, erguíos y regocijaos, porque vuestra redención está cerca. Así que estoy totalmente en contra de lo que esta persona está enseñando. Porque a enseñar la segunda venida de Cristo no busca asustar o amedrentar a la iglesia. Enseñar de la segunda venida de Cristo es algo que está aquí. Es algo que incluso la iglesia en el Apocalipsis grita, sí, ven pronto Señor Jesús. Es una iglesia que añora la segunda venida de Cristo. Hermanos, dentro de las coronas que se le van a dar a los cristianos en el cielo, en el tribunal de Cristo, porque nosotros vamos para un tribunal, no para ver si somos o no somos salvos, sino para recompensas. Los que fueron evangelistas y predicaron tienen su recompensa. ¿Sabían ustedes que una de las coronas que hay reservada para los cristianos es una corona reservada para aquellos que aman la segunda venida de Cristo? ¿Lo sabían? Hay una corona reservada para los que aman la segunda venida de Cristo. Así que, mi hermano, aclaremos el asunto, aclarémoslo. Vamos a seguir predicando de la segunda venida de Cristo, y ahora más que nunca. Y ahora más que nunca. Yo no le estoy diciendo al predicar la segunda venida de Cristo, yo no le estoy diciendo en la convicción que tengo en mi espíritu que estamos en los tiempos finales y que estamos en la recta final y que estamos viendo cosas que no habíamos visto en otro tiempo. Nevadas en Brasil, inundaciones en Alemania, en Suecia, en China, en Japón.
grandes sequías y grandes aumentos de temperatura en Canadá. Estamos viendo enfermedades que están apareciendo nuevas. Y hermano, yo voy a seguir predicando la segunda venida de Cristo, porque la iglesia tiene que estar preparada, porque Cristo pronto nos llamará. Así que mi hermano, voy a seguirlo haciendo, pero el hecho de que yo lo siga o lo siga haciendo, o de que la pastora o quien Dios guíe lo siga haciendo, no significa que usted va a dejar de hacer lo que siempre ha hecho. Siga trabajando, siga estudiando, como si Cristo no viniera. Pero prepárate, amada iglesia, como que si viniera en este momento. Amén. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. La iglesia ha sido infiltrada de falsas doctrinas, como aquellos que enseñan que salvos siempre salvos. La palabra de Dios dice en el profeta que si algún justo hizo lo justo toda la vida, pero en los últimos momentos de su vida hace algo malo, no se condenará por el bien que hizo toda su vida, se condenará por el mal que hizo en los últimos días de su vida. Hermanos, tenemos que guardar nuestra salvación. Hermanos, es una falsa enseñanza hacerle creer a usted que una vez en Cristo usted puede hacer lo que le da la gana, porque la salvación no se pierde. Tenemos que cuidar nuestra salvación, hermanos. Hermanos, estamos viviendo en una iglesia que enseña la prosperidad, y estoy de acuerdo con la prosperidad, pero no estoy de acuerdo con la manipulación con la que algunos pastores y predicadores hacen uso de la palabra prosperidad. Porque cuando yo veo la vida de los apóstoles, hermanos, la prioridad de ellos no era ser ricos, no era gritar desde el púlpito, billete, 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 naciste para tener billete, billete y billete. La prioridad de los apóstoles era predicar la palabra de Dios, aunque les pusieran las nalgas moradas a punta de palo, aunque los buscaran para matarlos, aunque murieron crucificados, aunque murieron apedreados, aunque murieron guillotinados. La palabra esencial de ellos no era enseñarle al pueblo que tenían mucho billete. Lo que ellos hacían era predicar la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios. Y con esto no estoy diciendo que no estoy de acuerdo con la prosperidad. Bienvenidas sean las bendiciones de Dios, pero pongamos todo en su debido orden. Pongamos todo en su debido orden. Hermanos, como nunca antes habíamos visto, estamos observando algunas iglesias cristianas a nivel mundial donde se han casado pastores homosexuales. Iglesias a nivel mundial donde se han casado pastoras lesbianas. Hermano, estamos viviendo un momento único de la iglesia, mi hermano. El enemigo ha querido filtrar y la ha filtrado, ha sembrado la cizaña dentro de la iglesia, al punto de que entonces se acepta en algunas iglesias la ideología de género. Estamos viviendo en una sociedad, hermano, totalmente absurda, totalmente desafada de la realidad. En estos días le decía yo a alguien, cómo el ser humano, siendo tan inteligente, cómo el ser humano, habiendo alcanzado un nivel tecnológico tan alto, sea tan animal y tan bruto en muchas cosas. Y perdónenme, mi hermano, pero acá me incluyo porque también soy de la raza humana. Es increíble, hermanos, que la sociedad está dispuesta a meter preso a alguien que dañe, por ejemplo, los huevos de un águila, porque está atentando contra la vida animal, y va preso y se le pone una alta multa según las leyes en algunos países, porque destruyó los huevos de un águila. Pero en esos mismos países legalizan el aborto y sí pueden matar niños. En esos mismos países aún financian, aún subsidian las clínicas pro aborto, y eso no es pecado.
Meterse con los huevos de un águila es pecado y vas a ir preso. Pero matar la vida de un ser humano, eso no tiene ningún tipo de problema. Puedes hacerlo y no solamente lo puedes hacer, sino que la nación va a solventar los gastos de tu aborto. Así que mi hermano, estamos viviendo en una sociedad totalmente loca y en una sociedad que está preparada para adorar al anticristo. Una sociedad que está preparada para adorar al anticristo. Porque el anticristo va a exigir ser adorado y la humanidad va a adorar al anticristo como si fuera Dios. Y tenemos una sociedad que está preparada para eso. En estos días escuchaba acerca de la iglesia de Maradona, del Dios Maradona, Dios el número 10 Maradona, la iglesia maradonista, donde le guardan tributo a Maradona. Hermano, este es un mundo de locura. La gente pelea con Dios, la gente objeta a Dios, la gente no quiere saber nada de Dios, pero alguien que en su vida aún no buscó juzgar a nadie, ojo, pero lo que fue la realidad de este hombre, pero alguien que en su vida aún fue un consumidor de droga, a este sí lo alaban como un Dios. Porque tenemos una sociedad absolutamente loca. Amén. Ok. Una sociedad, hermanos, vivimos en una sociedad donde la droga es legal, pero el predicar es pecado. Hay países donde si los cristianos se atreven a predicar, ejemplo Canadá, hay países donde si los cristianos se atreven a predicar, van a ir presos. Pero si a usted lo agarran con una cantidad de droga, la que sea, usted no va preso porque está legalizada la droga. Dios ya no entra dentro de la sociedad, las drogas sí. Hermano, algo está ocurriendo. Hermano, algo no está normal. Hermano, y si la iglesia fue delegada por Dios y el Espíritu Santo se mueve dentro de la iglesia, déjenme decirles algo. Y créanme que estoy con eso en mi mente y en mi corazón todos los días de mi vida. La iglesia necesita urgentemente un avivamiento. La iglesia necesita urgentemente un volver a Dios. La iglesia necesita urgentemente entender que el mensaje no es para el que está al lado, el mensaje es para mí. Dios me está confrontando, Dios me está diciendo que este es un tiempo único, Dios me está diciendo que es un tiempo de humillación, Dios me está diciendo que viene juicio sobre la nación, Dios me está diciendo que viene juicio sobre la tierra, Dios me está diciendo prepárate, prepárate, porque eres tú el instrumento, eres tú lo que vas a marcar la diferencia, es a partir de ti que va a comenzar lo que Dios quiere hacer en este planeta. Así que, mis hermanos, me llamaba la atención de un caso de Argentina, porque en Argentina las mujeres se jubilan a los 60 años y los hombres a los 65. Y hay el caso de un hombre que una vez que legalizaron el matrimonio igualitario y por consiguiente la homosexualidad dentro de Argentina y la igualdad de género, el hombre dijo que él no se consideraba hombre, sino que él se consideraba mujer. Por lo tanto, y como tenía 60 años, ya tenía que jubilarse y le salía la pensión. Pero fíjate qué enredo puede generar todo esto, ¿no? Qué enmarañamiento tan terrible en el que está entrando la humanidad. Me parece increíble en lo que está entrando la humanidad. En realidad, de verdad, hermano, el ser humano perdió toda capacidad de ver lo moral, de distinguir entre lo bueno y lo malo.
La frontera entre lo bueno y lo malo se desdibujó y ahora el ser humano no tiene sentido de lo que es bueno o de lo que es malo, hermanos. Pero algo sí es cierto, hermanos. Necesitamos un avivamiento. Necesitamos, hermanos, tener compromiso con las cosas de Dios. Escúchenme esto. Cuando nosotros los caballeros, ¿dónde están los caballeros? ¿Dónde están los caballeros? ¿Dónde están los caballeros? Santo Dios. Sean sinceras, hermanas. Díganme si a ustedes no les suena bonito cuando esa voz masculina irrumpe en los aires y se hace sentir como todo un macho, ¿no? Como todo un hijo de Dios. ¿Ah? ¿Dónde están los varones? Gloria a Dios. Amén, amén, amén. Necesitamos compromiso, hermano. Y recuerdo que cuando hicimos la vigilia de caballeros, eso sería que hace como 2 años. Recuerdo que a un hermano me le acerqué y le dije, varón, vamos a tener una vigilia de caballeros y queremos que usted esté con nosotros. La respuesta de este hombre, mientras me miraba y ponía una cara de profunda sabiduría, me dijo, varón, yo no le voy a decir si voy o no voy a la vigilia, porque yo soy un hombre serio. Y yo no le voy a decir que voy y me comprometa y luego le quede mal, porque yo soy un hombre serio. Dentro de mí, con mucho amor y con mucha paciencia, gritaba, ¡falta de compromiso! Falta de compromiso, que como hombre serio no se compromete porque no sabe si va a estar ocupado o no va a estar ocupado. ¿Qué vas a estar ocupado a las 2, 3 de la mañana si es una vigilia? Es que no te quieres comprometer. Es que no quieres asumir una responsabilidad dentro de la iglesia. Te guste o no te guste, has estado evadiendo las responsabilidades para las cuales no la iglesia, no Misael Contreras, no Judith Molina, no José Márquez. Has estado evadiendo la responsabilidad que Dios mismo te ha estado llamando. Dios te ha estado inquietando. Dios te ha estado hablando. Pero por mucho tiempo hemos estado evadiendo la responsabilidad. Porque nos gusta el confort, nos gusta la comodidad. No nos gusta enfrentarnos a responsabilidades. Pero este es un tiempo único para la iglesia. Y llegó el tiempo de confrontar esas responsabilidades. Perdónenme un momento de locura porque voy a decir algo. ¿Sí? Me van a perdonar, ¿sí? Amén. No nos hace hombre lo que tenemos es en medio de las piernas, caballeros. Lo que nos hace hombres es asumir la tarea para la cual Dios nos ha llamado. Asumir con responsabilidad y con amor, aún dispuestos a dar su vida, dice la Biblia, por tu esposa y por tu familia. Así como Cristo dio su vida por la iglesia, dice la palabra. Amén. Les pido que me perdonen, de verdad. Pero es lo que Dios pone en mi corazón. Y eso hablaré. Y me lo dice a mí primero. Así que mi hermano, necesitamos compromiso. Saben, hermano, se nos hizo cómodo venir los domingos a la iglesia, hacer lo bueno durante la semana y dar una limosnita de vez en cuando, o una ofrendita de vez en cuando. Y por años hemos estado así sin ningún tipo de cambio. Ya basta de ser domingueros, hermano. Ya basta de ese tiempo de confort y de tranquilidad, hermanos. Ya basta, hermano. Nos regocijamos, hermano. Y lo digo, hermano. Y no es que esté obsesionado con esto, pero sí estoy enamorado de esto.
Decimos que viene un gran avivamiento. Y estoy enamorada de esta idea. Y me consume esta idea. Y siento que Jireh es parte esencial de lo que Dios va a hacer a nivel mundial. Lo siento, mi hermano. Lo siento en mi corazón. Si usted no lo cree, no lo culpo, no lo señalo. Pero yo sí lo creo, mi hermano. Yo sí lo creo, mi hermano. Y llegó el tiempo de buscar de Dios, hermano. Como Dios está demandando que le busquemos. ¿Saben, hermanos? Su verdadero cristianismo, mi verdadero cristianismo, no son las 2 horas que paso acá en la iglesia los domingos en la mañana. Mi verdadero cristianismo se refleja en mi casa, en el trabajo, en el estudio y en la calle. Y yo te pregunto lo que Dios me preguntó a mí: ¿cómo está tu cristianismo en tu hogar? ¿Cómo está tu cristianismo en la calle, en el trabajo? ¿Cómo está tu cristianismo? ¿Qué tan cristiano eres afuera? ¿Saben? Recuerdo una vez que un niño se le acercó a un pastor y le dijo a los pastores: ay, pastor, ¿cómo me gustaría vivir acá en la iglesia? Y el pastor le preguntó: hijo, ¿por qué te gustaría vivir acá en la iglesia? Sí, pastor, a mí me gustaría vivir acá en la iglesia, que papá, mamá, todos viviéramos acá en la iglesia. Porque es que resulta que papá y mamá aquí son una cosa y en la calle y en la casa son otra. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, la demanda de Dios sigue siendo la misma. Y la demanda de Dios es: si mi pueblo, sobre cual mi nombre es invocado, clamaren, pidieren perdón y se humillaren, entonces yo oiré desde los cielos, los perdonaré y sanaré vuestra tierra. Amén. Amén. El llamado de Dios sigue siendo el mismo, hermano. Dios quiere preparar los corazones. Y escúchenme esto: Dios quiere preparar los corazones para la lluvia tardía. Quizás me han escuchado hablar de esto en otro momento. Quizás ustedes me han escuchado hablar de esto en otro momento, la lluvia tardía. ¿Qué quiere decir la lluvia tardía? Hermano, el pueblo de Israel era básicamente, no solamente el pueblo de Israel, todas las sociedades antiguas eran básicamente sociedades agrícolas. Y cuando ellos comenzaban la siembra, pasado el invierno, el invierno en esas zonas que son parte del hemisferio boreal, arranca más o menos como en diciembre, enero, febrero, parte de marzo. A partir de marzo comienza la primavera, lo que es marzo, abril, comienza la primavera. Hermano, en estas sociedades agrícolas, el pueblo de Israel sembraba la semilla. Y el pueblo de Israel necesitaba de la lluvia temprana, es decir, de las lluvias de abril, para que esa semilla brotara. Así que ellos necesitaban de la lluvia temprana. Y la lluvia temprana no era un aguacero de un día, era una temporada de lluvia. Pero mi hermano, una vez que la mata surgía y se levantaba y comenzaba a salir el fruto de la mata o del árbol, de lo que ellos hayan sembrado, comenzaba a salir el fruto, ellos necesitaban la lluvia tardía. Y la lluvia tardía era la lluvia del mes de septiembre, octubre. Era la lluvia del otoño, donde el fruto se fortalecía para poder comenzar la gran cosecha. Desde un punto de vista espiritual, hermano, nosotros estamos esperando la lluvia tardía. La lluvia temprana comenzó cuando se regó la semilla en el Pentecostés y se dieron los primeros frutos, pero se regó en el Pentecostés. Y escúchenme esto, hermano. Dios va a derramar de la lluvia tardía. Y como nunca antes en la historia de la iglesia, como nunca antes en la historia de la iglesia, habrá una cosecha de tal magnitud, porque ya el fruto está blanco, la mies está madura,
viene la lluvia tardía, viene un mover del Espíritu Santo de una manera increíble, viene como un viento recio, hermano. Así como en el Pentecostés, pero aún de una manera más grande, porque en el Pentecostés la lluvia temprana hizo que la semilla floreciera, pero al final de los tiempos, al final del tiempo de la gracia, que es el tiempo que estamos viviendo, y estamos entrando en el tiempo final de la gracia, vendrá la lluvia tardía, y entonces comenzaremos a recoger el fruto abundante que hay en el planeta. No crean ustedes, mi hermano, que es casualidad las cosas que están ocurriendo en el planeta, que es casualidad que en la India estén sacando los ídolos y los estén partiendo. Porque dicen, no hombre, esto no nos sirve, tantas cosas que les clamamos, tantas cosas que le pedimos y no nos responden, y están botando sus ídolos, hermanos. No es casualidad el dolor que está viniendo sobre la humanidad, no es casualidad los nervios, el temor y la angustia que está cayendo sobre la humanidad. Es Dios preparando el corazón de la humanidad para la última gran cosecha, para la lluvia tardía. Es Dios preparando el corazón de la humanidad, aunque no todos escucharán, pero sí un gran número de cosechas se dará en el momento que Dios derrame la lluvia tardía. Y eres tú, hermano, eres tú, mi hermana, son ustedes, soy yo, mi hermano, los responsables de que esto comience. Somos nosotros los responsables de humillarnos delante de la presencia de Dios, de salir del lugar de confort que durante años hemos estado. Ya basta de venir solamente los domingos, ya basta de solamente asistir y no participar. Son guerreros de Dios, son guerreras de Dios. Allí en su casa Dios te ha llamado a hacer guerra espiritual. Allí en tu casa Dios te ha llamado a interceder por los pastores y por los hermanos en Cristo. Allí en tu casa tú puedes hacer mucho por la obra de Dios. Dejemos un poquito la televisión, y esto me confronta. Dejemos un poquito el internet, dejemos un poquito los celulares. Es tiempo de buscar la presencia de Dios, porque lo que nosotros deseamos tiene un precio. Hubo hombres que pagaron el precio, hermano. Y le voy a hablar solamente de dos, de un hombre y de una mujer que pagaron el precio. Luego les voy a leer Joel, parte de Joel capítulo 2, y terminamos. Hubo un hombre, hermanos, que se llamó Charles Finney, y yo les he hablado de él en otras ocasiones. Hoy quiero volverles a hablar de él. Charles Finney era un abogado que en algún momento tuvo un encuentro con Dios. Y Charles Finney, mi hermano, su encuentro fue tan genuino, que fue transformado totalmente por el Espíritu Santo. Y él comenzó a sentir el deseo de predicar el Evangelio. Y él comenzó a sentir un dolor genuino por todas aquellas almas que no tenían a Cristo. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Hermanos, no permitamos que esas grandes y profundas verdades de la Biblia se nos vuelvan un sitio común. ¿Me explico? Hermano, ¿usted se imagina lo que es un alma perdida? ¿Usted se imagina que ahorita, en este momento, hay gente abajo de la tierra, gimiendo, clamando, en tormento, atormentados por demonios, queriendo salir de un lugar de donde más nunca van a volver a salir? Un lugar donde la palabra de Dios dice que será echado ese lugar, el Hades, el infierno, será echado al lago de fuego donde es la eternidad. Y dice que serán atormentados por los siglos de los siglos. Hermano, ¿qué cristiano
en el temor de Dios y en el sentido común de lo espiritual, puede ser indiferente o desear que un alma se vaya al infierno y queden nuestros familiares que no conocen a Cristo. Basta ya de tanta indiferencia, me estaba diciendo el Señor. Y me lo decía a mí, mi hermano, basta ya de tanta indiferencia. Es que no te importan las almas perdidas. No tienes ideas al lugar de tormento donde van. No tienes idea lo terrible que les espera. Tan fuerte es, tan odioso es, tan espantoso es, que dejé mi gloria para morir por ustedes. Un alma vale mucho. Vine por ti, pero también vine por ellos. Me decía una vez una hermana, y yo no podía salir del asombro. Me decía una vez una hermana que se le murió un tío y se le murió siéndole infiel a la esposa. Le dio un infarto estando en Villasuite. Y ella me decía, un poquito sonriendo, es que mi tío fue muérgano toda la vida. Y yo dentro de mí pensaba, Dios mío, y le causa gracia. Dios mío, ¿dónde está esa alma? Y no importa, es que fue un travieso, es que fue un muérgano, es que fue un chimbenhuechán. ¿Y dónde está esa alma? Bendito sea Dios, hermano. Si usted está aquí, entre otras cosas es porque usted no quiere ir a ese lugar. Rescatemos a aquellos porque tampoco es justo, hermano. Tenemos que predicar el Evangelio, hermano. Tenemos que predicar el Evangelio, hermano. Tenemos que salir de nuestro lugar de confort, amado. Amado, no podemos describir lo horrible que puede ser el infierno, como tampoco podemos describir lo hermoso que ha de ser el cielo. Pero mi hermano, no seamos indiferentes a las almas que se están perdiendo. No seamos indiferentes. Tenemos que predicar, dice el apóstol, a tiempo y fuera de tiempo. Tenemos que llevar el mensaje de salvación, hermano. No se trata que le trabajemos a la iglesia o que en pro de que la iglesia crezca. No, aquí no importan números, lo que importa son almas. Charles Finney sintió tanto dolor por las almas que el hombre oraba y oraba y oraba y oraba por las almas perdidas. Pasaban noches de vigilia pidiéndole a Dios por las almas perdidas. Y escúchenme esto. Escúchenme esto. Cuentan que por donde Charles Finney pasaba, aún sin decir una palabra, por decir algo, pasaba por acá y se iba para allá. Salía del templo. Por donde iba pasando, la gente que no conocía a Cristo, sin él decir una palabra, comenzaban a llorar y comenzaban a pedirle perdón a Dios. Porque la sola presencia del Espíritu Santo en Charles Finney provocaba arrepentimiento en las personas que no conocían a Cristo. Se habla de que en cierta ocasión Charles Finney entró a una fábrica y el dueño de la fábrica tuvo que mandar a parar todas las máquinas. Porque en la medida en que Charles Finney iba avanzando a través de la fábrica, tanto hombres como mujeres caían de rodillas implorándole perdón a Dios. Porque la presencia de Dios era tan fuerte en Charles Finney que le decían, ayúdeme, ayúdeme, porque yo no me quiero perder. Y la otra persona de la cual les quiero hablar es de Kathryn Kuhlman. Kathryn Kuhlman, hermano. La presencia de Dios era increíble en esta mujer. Hermano, se cuenta que cuando ella llegaba a algunos hoteles en los Estados Unidos para las campañas que ella hacía, se cuenta que a veces en los hoteles se veía como una nube encima del hotel, la presencia de Dios bajaba donde ella andaba. Dice que había momentos que los periodistas la acosaban para hacerle preguntas. Entonces era necesario sacar a Kathryn Kuhlman por la cocina del hotel. Y dicen que también era un problema porque cuando ella pasaba por la cocina del hotel para salir a la calle, para ir al lugar donde tenía el evangelismo, las campañas, dice que en el momento que iba pasando por la cocina, tanto cocineros como chefs, como empleados que estaban dentro de la cocina, conforme ella iba pasando, pum, 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 todo el mundo para el suelo, ante la presencia del Espíritu Santo que tenía esta mujer. Hermano, ni Kathryn Kuhlman, ni Charles Finney eran mejor que usted.
La palabra de Dios dice, hablando del profeta Elías, que era hombre sujeto a pasiones igual que nosotros. Lo que marcó la diferencia entre Catherine Kuhlman, Charlie Finney con Misael es que ellos estuvieron dispuestos a pagar el precio. Y si no estamos dispuestos a pagar el precio, mis amados, no hablemos de avivamiento. Porque llegó el tiempo donde Dios está demandando de su iglesia. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. No puede ser que la iglesia sepa más de deportes, de artistas y de músicos, que de la palabra de Dios. Hermanos, es increíble que sepamos quiénes juegan en el Barça. Es increíble que sepamos quiénes juegan en el Real Madrid. Es increíble que sepamos quiénes juegan en el Juventus o quién juega en el Bayern Múnich. Pero que no sepamos que Ageo es un libro que está en la Biblia. Amén. Bendito sea el Señor. Dice la palabra de Dios, y con esto termino. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y escúchenme esto. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Es nuestro tiempo, hermano. Es nuestro tiempo donde Dios va a derramar de su espíritu. Porque van a estar ocurriendo cosas en el planeta. La profecía, los principios de dolores ya se desataron. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Bien, mis hermanos, quiero que se pongan en pie, amados. Quiero terminar como empecé, diciéndoles que les amo. Que no tengo, amén, mi hermana, que no tengo ínfulas de ser mejor que ustedes, porque sabe Dios que no las tengo. ¿Y cómo me enlucho yo, hermanos? Y lo sabe Dios que no miento. ¿Cómo me enlucho yo con este tipo de mensajes? Porque les voy a ser sincero, no quisiera dárselos. Yo no quisiera dárselos. Porque a mí me gustaría mejor darles una palabra de consuelo, que también Dios me las pone para dársela también, y ustedes lo saben. Me gustaría darles más una palabra de consuelo, más una palabra de esperanza, y la tenemos, y la tenemos. Dios está con nosotros en esta hora, y la tenemos. Dios te está amando, la tenemos. Pero a veces no quisiera decir estas palabras, hermano. Yo quiero que por favor, ahí donde usted está, mi hermano,
Nadie tiene que saberlo, porque la idea no es señalar a nadie. Pero ahí donde usted está, cierre sus ojos. Y si tiene que pedir perdón, hermano, a Dios, pídaselo. Que este es el tiempo. Pídaselo, hermano. ¿Saben? Hay algo que reta de una manera increíble nuestra condición espiritual, y ha sido el coronavirus. Porque en el momento que te dicen que tienes coronavirus, irremediablemente uno de los tantos pensamientos que se te pasa por la cabeza es que vas a morir, y vas a morir ahogado. Y el temor comienza a embargar nuestras vidas. Es tremendo, ¿verdad? Es tremendo. Dios quiere que confrontemos todos esos temores. Dios quiere echar fuera de nosotros todo estado de pánico que ha estado gobernando nuestras vidas. Porque no puede haber estado de pánico que gobierne nuestras vidas. Porque lo que Dios ha dispuesto para ti, así se hará. Solo ponte en las manos de Dios, pongámonos en las manos de Dios. Que no soy mejor que ustedes, soy parte de ustedes. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre.